Buenos días, hoy quiero compartirles un devocional al que titulé Atesora su palabra. Atesorar significa poner algo donde esté seguro, vigilarlo y defenderlo. En Proverbios 2:1 dice: Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. ¿Por qué debemos atesorar la palabra de Dios? Quiero compartirles dos puntos importantes en donde el primero dice que debemos atesorar su palabra porque hay de quien quiere robarla. Primera de Pedro 5:8 dice: Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces debemos estar atentos, alertas, vigilar y cuidar la palabra de Dios. El segundo punto que quiero compartirles es que debemos atesorar su palabra porque esa palabra tarde o temprano dará su fruto. En Juan 2:19 al 22 dice: Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Esto sucede en los inicios de Jesús en su ministerio, y él al ingresar al templo halla a los cambistas, a los comerciantes. Entonces, enojados, lo sacan. Y los judíos le piden señal de por qué hacía eso. Y Jesús les responde con esto: Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Tanto los judíos como los discípulos no entendían lo que Jesús decía, pero lo que sí hicieron los discípulos fue atesorar esa palabra, guardársela, acordársela. Pasaron 3 largos años antes de que esta señal sucediera. Es decir, que algunas palabras las entendemos con el pasar del tiempo, es decir, que debemos estar dispuestos a atesorarla, guardarla y a esperar el tiempo suficiente hasta que esa palabra nos entregue su significado más profundo. En ese momento eran tiempos de incomprensión para los discípulos, no entendían la palabra de Jesús, pero años más tarde sería el instrumento por el que se afianzarían en la fe. La palabra de Dios atesorada en nuestro corazón cumplirá su propósito por el cual ha sido hablada. Que tengan un buen día. Chao.